Saludos a todos, bienvenidos a esta nueva sección de mi canal titulada El Podcast del Padre Amor en español. Un contenido inédito y revelador en el que encontrarán todo tipo de temáticas de interés espiritual abordadas y explicadas por el reconocido exorcista Gabriele Amort, una de las principales autoridades teológicas en el ministerio exorcístico en todo el mundo. La profundidad conceptual y las referencias reales que nos brinda el Padre Amor al explicar estas temáticas son realmente impactantes. Recordemos que el Padre Amor realizó más de 50.000 exorcismos durante su ministerio sacerdotal, razón por la cual su experiencia y acervo espiritual representan un material invaluable que todo católico debe conocer para interiorizar más en su fe y no desconocer los fenómenos espirituales que subyacen a este mundo físico. En este primer capítulo, titulado Maleficio, el Padre Amor nos explicará con detalles y precisiones el tema de la acción ordinaria y extraordinaria del demonio. También nos hablará sobre la magia negra, la magia blanca y la magia roja, para finalmente luego explicarnos qué es un maleficio, qué son los hechizos y qué son las ataduras. Agradezco que le den like a este contenido, lo compartan y dejen sus valiosos comentarios para enriquecer la interacción de esta comunidad y sobre todo para poder profundizar en estas temáticas tan determinantes para todos. Un saludo para todos. Antes de responder a esta pregunta, me gustaría precisar un hecho importantísimo que lamentablemente hoy muchas personas ignoran, y es la existencia real del demonio. Y quiero remarcar esto porque el demonio es el gran enemigo de Jesús, es el gran adversario de todos nosotros. Por eso quiero traer a colación esa expresión del mismo Jesucristo cuando dice, o están conmigo o están con Satanás. No existe otra vía alternativa. Y ahora sí, pasando a responder esta pregunta, empiezo con el tema de la posesión satánica. Y cuando hablamos de posesión satánica estamos hablando de una de las tipologías más raras pero existentes de manifestación extraordinaria del demonio en una persona. La posesión satánica genera la percepción de que el demonio se encuentra dentro de esa persona, lo cual teológicamente es incorrecto porque el demonio es un puro espíritu, es un ser angélico, por lo tanto no tiene materia. Mas sin embargo, lo que sí puede hacer a través de su acción extraordinaria es manifestarse en ese lugar, el cuerpo de la persona, a través de la posesión de sus miembros o su gestualidad. Y cuando toma posesión del cuerpo de la persona, puede manifestarse libremente a través del cuerpo de ésta. Puede emitir palabras, puede hablar, puede expresar cualquier cosa que desde su intelecto angélico él tenga la intención de comunicar. Muchas de las escenas que nos vienen a la mente en relación con el tema de la posesión satánica han sido prefiguradas por el cine, por las películas, por todo tipo de productos audiovisuales que han creado ese imaginario colectivo en torno al tema de la posesión. Muchas veces son bastante exageradas desde el punto de vista práctico, pero a nivel sustancial muchas son muy acertadas. En una posesión satánica se pueden manifestar múltiples fenómenos preternaturales que no son explicables desde la concepción natural del mundo. Dentro de mi experiencia como exorcista he visto muchos casos de posesión satánica real que, vale la pena remarcar, son relativamente pocos.
Son más los casos de infestación, de vejación, que los de posesión, pero cuando hay posesión satánica, las manifestaciones son bastante fuertes. No solamente las que vemos en las películas de personas cayendo a tierra, personas dando vuelta, personas transfiguradas, sino también otro tipo de fenómenos rarísimos y que varían de caso en caso. Por ejemplo, muchas veces los poseídos son capaces de escupir cosas durante los momentos de exorcismo, cosas cortopunzantes como clavos, vidrios y fragmentos de metal, y son elementos que no salen literalmente de la boca o del estómago de la persona, sino que se materializan justo en el instante en que esta persona hace el gesto de escupirlos. En mi experiencia con estos objetos extraños expulsados por las personas poseídas, he visto todo tipo de materiales. Me llamaron mucho la atención casos como cuando una persona escupía clavos de más de 3 centímetros de largo, y son elementos que se materializan justo en el instante en que salen de la boca de la persona. Y esto lo pude verificar una vez que, estando en uno de estos casos con una persona poseída, cuando vi que la persona iba a hacer el gesto de escupir, inmediatamente puse mi mano en su boca y de la nada aparecieron en mi mano 3 fragmentos de clavo. Y esos clavos no salieron de la boca de la persona, fueron materializados allí en mi mano, producto del gesto realizado por ésta. Y bueno, todo esto para responder a esa primera manifestación extraordinaria del demonio, que es la posesión. Ahora pasemos a las otras que elencan esta pregunta. Tenemos que hablar de la vejación, de la obsesión y la infestación satánica, que son formas menores, mas sin embargo, también formas de acción extraordinaria del demonio. Estas otras formas de acción extraordinaria, como por ejemplo la vejación satánica o la infestación satánica, incluso la obsesión satánica, obedecen básicamente a dos posibilidades o se deben a dos aspectos muy particulares. Por un lado, pueden ser causadas por culpa de la propia persona que las padece. Una persona que por no frecuentar los sacramentos o por no guardar los mandamientos de Dios incurre en espiritismo, en adivinación, en cartomantes, en quiromantes, en personas que practican todo tipo de artilugios del exoterismo. Una persona que se expone a todo esto es una persona que seguramente luego tendrá que afrontar las consecuencias de ser asediado por estas entidades espirituales a través de la vejación, que es un atormentamiento sistemático que estas entidades pueden procurar en una persona, o a través de la infestación, que es cuando se manifiestan en animales, lugares o cosas. Lo que popularmente se conoce como las casas embrujadas son casos de infestación satánica. Y por otra parte, también pueden darse casos de vejación, infestación y obsesión satánica que no son culpa de la persona afectada, sino que fueron orquestados inicialmente por terceras personas malintencionadas que a través de maleficios, a través de amarres, a través de ataduras, a través de cualquier tipo de obra en la que se hace uso del demonio para hacer daño a los demás, ha podido encargar un maleficio para esa persona, y este maleficio se traduce en casos de vejación, de infestación o de obsesión satánica. Hay muchas personas consagradas, lamentablemente, al demonio, personas que practican abiertamente la brujería, el exoterismo, la hechicería, la magia negra, y son personas que tienen sus clientes y los clientes le encargan el mal para otras personas, lo cual se conoce técnicamente como maleficio, y estas personas, aprovechando su conocimiento del ocultismo y sus pactos de sangre con el demonio, ejecutan este tipo de ataques espirituales en terceras personas. Por otro lado, también pueden haber casos de vejación, de infestación o maleficios más del contexto familiar, y esto puntualmente se conoce más bien como maldiciones. Por ejemplo, si se da un caso en el que un padre o una madre maldicen a su hijo o a su hija por alguna razón en específica, es muy probable, y por experiencia lo he verificado, que este tipo de sentencias
tengan una repercusión real a nivel de la vida de esas personas, con la sola intención que hay en el corazón de una persona que maldice a otra, puede materializarse un maleficio. También ocurre en otros contextos, pero con el mismo principio, cuando hablamos, por ejemplo, del mal de ojo. El mal de ojo es un maleficio que está concentrado en la perfidia a través del poder de la mirada. Una mirada pesada, una mirada con mala intención sobre una persona puede generar consecuencias a nivel espiritual. A todo esto hay que decir también o hacer una precisión fundamental, una clasificación realmente importante, y es que la actividad del demonio podemos subdividirla en dos tipos, la actividad ordinaria y la actividad extraordinaria. Cuando hablamos de actividad ordinaria del demonio sobre nosotros, los seres humanos, estamos hablando básicamente de la tentación. El demonio busca por todos los medios de inducir al hombre al pecado a través de la tentación. Él no tiene la potestad o la fuerza para obligarnos a caer en él, pero sí tiene todos los recursos y artimañas para intentar hacernos sucumbir a través de la tentación. Por lo tanto, caer o no caer en el pecado depende solamente de nosotros y del libre albedrío que Dios nos ha dado. Y por otro lado, además de esta acción ordinaria, que es la tentación, también tenemos la acción extraordinaria, que es la que hemos estado profundizando en esta primera pregunta, cuando hablamos de la posesión, la vejación, la infestación, incluso la obsesión satánica. Realmente es impreciso que el pecado induzca al hombre directamente a la posesión satánica. Lo que hay que decir más bien es que el pecado tiene una consecuencia incluso peor que la posesión satánica, porque el pecado nos lleva a la condena eterna, nos lleva al infierno, nos lleva a nunca ver el rostro de Dios. Es por eso que dentro de la acción ordinaria del demonio, la tentación es el principal recurso que él utiliza para que nosotros caigamos en sus garras y eventualmente nos condenemos en el infierno. Todos han sido tentados, absolutamente todos, los seres humanos. Jesús, la misma Virgen María, ha sido tentada por el demonio, pero ha sido preservada por Dios porque es la llena de gracia, pero todos estamos expuestos a la tentación del maligno. Y la consecuencia del pecado es que nos hacemos hijos del demonio. Nosotros perdemos la gracia de Dios cuando caemos en el pecado. Y si además de eso caemos en pecado mortal, o sea, pecado con materia grave, estamos hablando de condena eterna, estamos hablando de la postrimería del infierno. Y si bien Dios es un Dios de misericordia, y como lo dice la Sagrada Escritura, siempre está buscando que el pecador se convierta, y Él quiere que al final todos seamos salvos, también es cierto que si nosotros lo refutamos a Él y no aprovechamos las oportunidades de conversión que la vida nos presenta, entonces irremediablemente nos condenaremos, iremos al infierno. Y con respecto a la acción extraordinaria del demonio, que realmente no es su principal atributo, por lo menos su intención primaria, el demonio también hace uso de estas facultades para oprimir al hombre, para oprimir al ser humano, para llevarlo a un estado postrero, para arruinar su vida. Es allí donde adquiere valor o dimensión la labor que nosotros ejecutamos, que es la labor exorcística, la labor de liberación de las personas a través de el sacramental de exorcismo. Es importante en este punto aclarar que si bien los exorcistas son aquellos sacerdotes nombrados por el obispo para este fin o este ministerio, todos, absolutamente todos, cualquier persona laica, cualquier persona creyente, cualquier persona que tenga una fortaleza espiritual o tenga una plena fe en el nombre de Jesús, puede expulsar demonios. Jesús ha dicho, el que crea en mi nombre expulsará demonios, y todos tenemos esa facultad, todos podemos ser enemigos de Satanás.
Es por eso que al demonio hay que confrontarlo, no debemos tenerle miedo. La Iglesia a través de su historia nos ha mostrado muchos ejemplos de cómo personas no exorcistas o personas no religiosas pueden tener esa facultad para expulsar el demonio. Por ejemplo, Santa Catalina de Siena era una mujer con un don de exhortación o con un carisma de liberación que cada vez que había casos difíciles de posesión, los exorcistas llegaban donde ella y ella con una simple oración era capaz de expulsar al demonio que atormentaba a esa persona poseída. Hay un punto que vale la pena aclarar o profundizar con respecto al tema de los exorcismos, y es que mucha gente cree que el exorcismo es una simple pieza de curandería, donde una persona se siente mal o tiene una afección espiritual, va al exorcista, este realiza una oración de liberación y listo, problema resuelto y la persona se va para su casa completamente curada. Así no funciona. Realmente el exorcismo en la mayoría de los casos requiere de mucho tiempo, requiere de días, de semanas, de meses, incluso años, y toda esta experiencia tribulatoria para la persona afectada y para la familia suele ser una especie de expiación para que la persona o las personas puedan reparar en Dios y de esta manera lograr la tan anhelada liberación de esa persona. Por ejemplo, piensen en el caso de una persona que tiene posesión satánica o está padeciendo alguna acción extraordinaria del maligno. Es una persona que ve su vida afectada. Es una persona que toma conciencia que espiritualmente está luchando contra un adversario invisible. Y es una persona que ve la necesidad de acercarse nuevamente a Dios a través de la oración, que frecuenta diariamente los sacramentos. Es una persona que empieza a direccionar su vida hacia la fe, hacia Dios, hacia las cosas espirituales. Durante todo el proceso que dure su liberación o su exorcismo, esta persona va a estar siempre enriqueciéndose espiritualmente a través de oración, ayuno, rosario, etc. Es una persona que va a estar con una intención de cambio, con un propósito de conversión interior bastante importante. Si no fuera así y los exorcismos fueran 100% versátiles y utilitarios y bastara un solo exorcismo para liberar, entonces es muy factible que las personas que están en el pecado en el mundo caen y padecen males espirituales, van donde un exorcista y son liberados a la primera oración, sigan entonces con sus vicios y sus malas prácticas mundanas. Es por eso que el exorcismo y el tiempo que éste requiere para la liberación de las personas son también un elemento que favorece la conversión, la reparación y la expiación de los pecados de la persona afectada. Y muchas veces también hemos visto casos donde el poseído o poseída es un niño o una niña, y uno se pregunta, ¿pero qué pecados ha consentido estos pequeños como para sufrir estas consecuencias de la posesión satánica? Y aquí hay que decir que muchas veces estos niños no han hecho absolutamente nada. El tema viene por la familia, por sus padres. Tal vez si los padres o el padre o la madre en particular viven una vida pecaminosa, son personas que no están en gracia, son personas que están haciendo el mal, muchas veces su descendencia, los hijos puntualmente, son los que reciben la consecuencia de ese pecado. Por eso hemos tenido casos de posesión en niños, en niñas, o por otro lado también a través de maleficios. Hay hechiceros que cuando quieren encargar un mal para una persona, muchas veces no lo realizan contra esa persona, sino contra su descendencia. Y es posible, y hemos visto muchos casos al respecto, que niños ya vengan con esa influencia negativa o con esa amenaza espiritual del demonio, incluso desde que están en el vientre de su madre. Y aquí es importante precisar otro aspecto que puede causar confusión, y es el hecho de que tengamos un caso donde un papá o una mamá, alguno de los dos, tiene una posesión satánica, está
realizándose exorcismos periódicamente, es un paciente espiritual, por así decirlo, y este padre o esta madre poseída tienen un hijo, o cae en embarazo la madre y luego da a luz a un niño. La pregunta o la confusión podría ser, ¿será que ese niño hereda esa posesión de la madre? Y la respuesta es absolutamente no, porque el demonio oprime a la persona en particular a la cual fue asignado en el caso de un maleficio, o a la persona que le abrió la puerta a través de prácticas exotéricas, pero las consecuencias del pecado, en este caso una posesión satánica, no es hereditaria, no tiene un efecto intergeneracional. Lo que sí puede tener efecto intergeneracional es el pecado. Ese pecado hay que confesarlo, hay que romperlo, hay que realmente erradicarlo para que no se siga propagando y se manifieste a través de enfermedades y de casos espirituales en la familia. Pero en sí, la posesión satánica no se transfiere de persona a persona. Sobre esas supuestas tipologías o colores de la magia, hay que precisar que todo se trata de un engaño, porque no existe tal división. Porque toda la magia, la acción extraordinaria del demonio en clave de brujería, hechicería, exoterismo, ocultismo, etc., son medios para hacer el daño, trámite el propio demonio. Por eso, esa usanza común de decir que la magia negra es usada para hacer el mal, que la magia blanca es usada para contrarrestar el mal y que la magia roja es aquella que se utiliza a nivel sentimental para proceder en temas de romance, amor, etc. Todo esto es un engaño. Realmente cualquier tipo de operación de magia siempre es vinculante al demonio, al ocultismo y por lo tanto completamente ajeno al Evangelio. Pensar en que la magia blanca ayuda a contrarrestar la magia negra es una absoluta tontería. Imagínense ustedes el demonio luchando contra el propio demonio. Esto es absurdo. Cuando hablamos de hechizos y ataduras, estamos hablando de dos formas concretas de un concepto más general que es el concepto de maleficio. Los maleficios pueden ser realizados de múltiples maneras. Muchos son realizados en el seno de una misa negra o a través de ritos puntuales de brujería, a través de aquelarres de brujos o brujas. Aquí encontramos todo tipo de ritos satánicos, encontramos la macumba, el vudú, encontramos el mal de ojo también como una forma de maleficio muy puntual. Todas estas son formas de orquestar maleficios. De hecho, etimológicamente la palabra o expresión maleficio significa hacer el mal y se puede hacer de distintas maneras a través del demonio. Una de las formas más recurrentes de maleficio es a través de objetos o elementos ingeridos. No sé, la típica historia de el chocolate encantado o algún elemento comestible dado por la persona malintencionada a la persona que después resulta maleficada. Este tipo de maleficios con objetos ingeridos son bastante efectivos porque la persona anida en su estómago un elemento maléfico que puede ser simbólico, pero que representa esa presencia del demonio en ella y le abre la puerta espiritual para que luego un espíritu doblegue su voluntad y ya podemos empezar a hablar de vejación, de infestación, incluso de posesión satánica. Dentro de los maleficios ingeridos también entran todo tipo de brebajes y bebidas, todo tipo de artilugios que utiliza el brujo o la bruja para encargar este mal.
Y las sustancias o los materiales que utilizan para realizarlo son muy variados y realmente son por definición asquerosos. Utilizan todo tipo de posibilidades de mezclas, como por ejemplo arena de cementerio, polvo a partir de huesos de muertos, etc. Y cuando no son maleficios con objetos ingeridos, también se pueden realizar con otros elementos más de carácter simbólicos que representen la esencia de esa persona. Es aquí cuando vemos tantos casos relacionados a maleficios con el cabello de la persona o con una pieza de indumentaria de la persona, alguna prenda de ropa o cualquier objeto personal de esa persona que se extravía y se extravía con la intención de maleficar a esa persona. Hay otros casos que tienen una profundidad ocultista mucho mejor lograda o que tienen una tradición mucho más robusta en el tiempo. Aquí ya hablamos de prácticas exotéricas en las que se utilizan muñecos que se conocen como homúnculos o los populares duendes, que son básicamente elementos inanimados que por causa de infestación satánica se le asigna presencia espiritual. Y todo este tipo de artilugios son utilizados para atormentar a las personas, a las familias, a las personas que son víctimas de maleficio. También encontramos que dentro de todas las tipologías o variantes dentro de, por ejemplo, el vudú, haya manifestaciones en las que se utilicen muñecos que son atravesados por alfileres para producir atroces dolores en la persona maleficada, y esto tiene una correspondencia con la realidad. Utilizan este tipo de magia por transferencia para que a través de ese simbolismo de el muñeco atravesado por alfileres, la persona a la cual se tiene la intención de maleficar sufre las consecuencias de estos dolores. En síntesis, podemos decir con respecto al maleficio que la intención final de hacer el mal a una persona siempre es a través o por medio del demonio. Y existen todo tipo de variantes, de formas de realizarlo, pero el resultado siempre es el mismo: atentar contra la salud física, emocional y o espiritual de la persona maleficada. Para poder romper un maleficio o para poder liberarse de un maleficio, realmente depende de múltiples factores y se necesitan varias cosas. Nosotros como exorcistas, cada vez que logramos verificar la presencia del demonio en una persona y que la entrada estuvo orquestada por un maleficio, y entonces organizamos un programa de liberación o de exorcismos, la persona normalmente la primera pregunta que hace es esa: Padre, ¿y cuánto durará esto? ¿Cuánto tiempo necesito para deshacerme de este maleficio? Y no hay una respuesta exacta, porque depende de varios factores que a continuación explicaré. En primer lugar, dependerá de la gravedad o profundidad del maleficio que fue realizado. Si este fue un maleficio orquestado en el seno de un aquelarre, una misa negra, de una persona consagrada al demonio, de una persona brujo de alto grado, de un sacerdote supremo del mal, etc., son maleficios que tienen una consistencia espiritual mucho más robusta y por lo tanto deben contrarrestarse de una manera más profunda. También va a depender del estado de gracia en el que esté la persona maleficada. Si es una persona que frecuenta sacramentos, si es una persona consagrada, si es una persona que realiza oración, una persona con esta exhortación espiritual idónea, es una persona que seguramente va a tener una capacidad mucho mayor de contrarrestar los efectos del maleficio en su vida. Por ejemplo, una persona que practica la caridad, una persona que practica espiritualmente ejercicios. Pensemos, por ejemplo, en lo que nos dice la Virgen María en Medjugorje cuando establece o nos pide oración, penitencia y ayuno.
Si una persona ejercita esto, seguramente estará fortalecida para contrarrestar la acción del maleficio en su vida. Recordemos que la misma Biblia nos dice, a través de los pasajes en los que Jesús nos enseña cómo contrarrestar al demonio, que hay cierta tipología de espíritus malignos o demonios que solamente salen con oración y ayuno. Entonces, una persona que ha sido maleficada y empieza a realizar sus ejercicios espirituales, oración, robustece su fe, se fortalece a través del ayuno, mortificando el cuerpo y dándole preponderancia al alma, es una persona que seguramente tiene las herramientas correctas, las armas correctas para vencer al maligno. Recordemos también que cuando hablamos de ayuno, no hablamos únicamente de la ausencia de comida. El ayuno también puede ser mortificarnos con respecto a placeres específicos, mortificarnos con respecto a cosas que nos gusta hacer, pero que se ofrecen a Dios, y esa mortificación también sirve como reparación. Por ejemplo, como exorcista he visto casos en los que una persona que está poseída y quiere ser liberada, y es una persona que solía ser un fumador activo, esta persona ofrece como una especie de mortificación no fumar más hasta que el demonio se vaya completamente de su cuerpo. Y es una forma de mortificación que también puede causar reparación espiritual. Por último, los invito a suscribirse a mi canal y activar el icono de la campana para que reciban las notificaciones de los mensajes que les comparto semanalmente. Muchas gracias.